se nos pide resolver la ecuación de valor absoluto dada. Normalmente, al resolver una ecuación de valor absoluto, esperamos dos soluciones, pero ese no es siempre el caso. Intentemos resolver esta ecuación y veamos qué sucede. Tenemos 11 más el valor absoluto de la cantidad 3x más 2 es igual a 8. El primer paso en cualquier ecuación de valor absoluto es aislar el valor absoluto. Para deshacer este 11 positivo, restamos 11 a ambos lados de la ecuación. Ahora simplificamos. 11 menos 11 es 0. El lado izquierdo se simplifica al valor absoluto de la cantidad 3x más 2, es igual a 8 menos 11 es igual a negativo 3. Observe ahora que tenemos el valor absoluto de la cantidad 3x más 2 es igual a negativo 3. Esto es un problema porque el valor absoluto de un número o expresión lo describe distancia de 0 en una recta numérica. Como el valor absoluto expresa solo la distancia, no la dirección del número en una recta numérica, siempre se expresa como un número positivo o 0. Entonces, debido a que un valor absoluto nunca será negativo, esto indica que la ecuación original no tiene solución o no tiene soluciones. Digamos que la ecuación no tiene solución. Para enfatizar esto, consideremos el valor absoluto de 3. Negativo. Observe que 3 negativo es 3 unidades de 0. El valor absoluto de 3 negativo es 3. El valor absoluto de 3 positivo también es 3 porque 3 positivo también es 3 unidades de 0. Por lo tanto, nunca vamos a tener un valor absoluto que sea igual a 3 negativo. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos 3 negativo. El valor absoluto de la cantidad x menos 2 es igual a 4. Nuevamente, el primer paso es aislar el valor absoluto. Entonces, dado que esto es negativo 3 veces el valor absoluto de la cantidad x minutos 2, podríamos estar pensando que deberíamos dividir por ambos lados entre 3 negativo, pero recuerde al dividir por fracciones, multiplicamos por el recíproco en su lugar. Entonces, en lugar de dividir ambos lados por 3 negativo, multipliquemos ambos lados por el recíproco, que sería negativo 3 sobre 1 o simplemente negativo 3. Entonces multiplicamos el lado izquierdo por 3 negativo y el lado derecho por 3 negativo. Entonces negativo 3 veces negativo 3 es 1. El lado izquierdo se simplifica al valor absoluto de la cantidad x menos 2. En el lado derecho, negativo 3 tiempo 4 es igual a negativo 12. Una vez más, observe cómo tenemos un valor absoluto igual a un número negativo. En este caso, el valor absoluto es igual a 12 negativo, que no es posible. Una vez más diciéndonos, la ecuación original no tiene solución. Entonces, aunque en la mayoría de los casos, las ecuaciones de valor absoluto tienen dos soluciones, es posible obtener un valor absoluto. Ecuación de valor para no tener solución. Espero que hayas encontrado esto útil.